Gracias, Enzo. Buen día, hermanos. Los invito a que vayan a la Epístola de Romanos, capítulo 14. Hoy vamos a estar viendo la porción del 1 al 13. Vuelvo a repetir, Romanos 14, del 1 al 13. La verdad que siempre cuando me toca predicar en esta iglesia es un placer. Así que antes de comenzar con el mensaje, vamos a ir en oración para pedir que el Señor nos guíe, ¿no?, por medio de su Espíritu. Así que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, venimos una vez más. Venimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús, Señor. También, Señor, por la guía y el poder del Espíritu Santo. Padre, te pedimos, por favor, que hoy tú nos hables por medio de esta porción en tu palabra. Pedimos que tú te hagas presente por medio de la predicación de tu palabra, que sea tu palabra y no la opinión de hombres. Por favor, Señor, te pedimos que podamos salir edificados hoy, que podamos, como dice Santiago, recibir la palabra con mansedumbre en nuestros corazones y que ella nos lleve a la conformidad de Cristo, Padre. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. El 17 de abril de 1521 aconteció uno de los eventos más importantes para la Iglesia protestante, y todos conocemos este asunto, este evento, y es donde se anunció una de las frases más conocidas en el cristianismo. ¿Qué pasó en esta fecha, no? Esto pasó en la dieta de Worms, ¿no?, donde Martín Lutero, tuvo que presentarse ante el papado. ¿Por qué se tenía que presentar Lutero? Bueno, por sus escritos. Lutero se había levantado contra la autoridad de la Iglesia católica. Lutero había entendido que realmente la Iglesia había ocultado las Escrituras y se había puesto como autoridad. Martín tuvo que presentarse ante el papado por sus escritos, bajo la autoridad de la Iglesia. Y el primer día que se presentó Lutero, y nosotros conocemos esta historia, dice que las autoridades le dijeron a Lutero que se tenía que retractar de todos sus escritos, ¿no? Y Lutero dijo en el primer día, bueno, voy a pedir un día para poder reflexionar acerca de esto. Dice que Lutero pasó toda la noche orando, reflexionando, buscando la guía del Señor en oración. Al otro día Lutero se tuvo que presentar nuevamente bajo las autoridades de la Iglesia Católica, y Lutero afirmó una de las frases más conocidas dentro del pueblo cristiano. Lutero afirmó, dijo así, que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios y que no podía retractarse de nada porque actuar contra la conciencia no era seguro ni correcto. Y en esa frase es donde yo no quiero que nosotros nos podamos enfocar hoy en nuestro pasaje, que tiene que ver con los asuntos de conciencia. Según Lutero dice que él estaba cautivo, ¿no?, su conciencia por la palabra de Dios, en cuanto su conciencia lo llevó porque él tenía una convicción fuerte de lo que estaba diciendo era verdad, ¿no? Ahora nosotros cuando estudiamos teología, en unos casos nosotros tenemos doctrina esencial y por otro lado son doctrinas que no son esenciales. Por ejemplo, una doctrina esencial, ¿cuál sería? La justificación por medio de la fe, ¿no? La Trinidad, puede ser la persona de Cristo. Son doctrinas de enseñanza que nosotros no podemos, son firmes, no podemos cambiar, no podemos cambiar su postura, son firmes, son los fundamentos de la Iglesia. Esas son doctrinas esenciales que nosotros no podemos discutir acerca de esas doctrinas. Ahora, ¿cuáles son esas doctrinas que no son esenciales, pero que también son importantes? En algunos casos puede ser, por ejemplo, la escatología, ¿no?, o la doctrina de los últimos tiempos, se le dice también. Si bien es una doctrina muy importante, pero si vos estudiás, hay como 5 posturas acerca de esta doctrina, ¿no?, de los últimos tiempos. Lo que tiene a lo que voy es que no repercute en lo que es la salvación, ¿no? Pero es una doctrina que es importante también, pero podemos ponerla en una segunda categoría como los ponen los teólogos. Ahora, en tercer lugar,
Otra que no es esencial son los que vamos a ver nosotros, que son los asuntos de conciencia. Ahora, ¿a qué me refiero de esto? Un asunto de conciencia es donde la Biblia no ofrece instrucciones explícitas, dejando espacio para que cada creyente forme sus propias convicciones, tomando, obviamente, siendo guiado por principios bíblicos, ¿no? Es donde la Biblia realmente no explica de forma explícita o da un mandato acerca de eso. Entonces queda en la conciencia, en la convicción de cada creyente. Se puede decir, son las áreas grises, ¿no? Ahora, para aclarar, eso no quiere decir que cada creyente pueda hacer lo que quiere, ¿no?, en esos asuntos, porque vos tenés principios bíblicos donde vos podés tomar asuntos en caso de estas situaciones que son los asuntos de conciencia. Ahora déjame dar una definición de conciencia. Dice así: la conciencia es la capacidad interna mediante la cual una persona evalúa sus acciones como correctas o incorrectas delante de Dios según lo que considera verdadero, ¿no? El Señor a vos y a mí nos dio una conciencia para que nosotros podamos discernir y ver qué está bien y qué está mal. Ahora es muy importante entender esto, que la conciencia no es la autoridad suprema. ¿Qué es la autoridad suprema, no? La palabra de Dios. Esa es la autoridad máxima que nosotros tenemos. Ahora, nuestra conciencia debe ser informada por las Escrituras, debe ser sometida a las Escrituras y también tiene que ser una conciencia sensible al pecado. También respetada en asuntos que existen la libertad bíblica. Ahora, entrando a nuestro pasaje y el asunto que Pablo nos quiere mostrar acá, él quiere resolver algunos conflictos que estaban pasando en la iglesia de Roma. Había unos problemas que estaban ocurriendo, ¿no? Por un lado, Pablo se va a dirigir hacia los hermanos que son débiles en la fe. Por otro lado, Pablo se va a referir a otros hermanos que les llama los fuertes en la fe. Los débiles en la fe, ¿qué estaban haciendo? Estaban condenando a los fuertes en la fe y los fuertes estaban menospreciando a los débiles en la fe. Ahora, muchas veces, y esto es algo anacrónico, ¿no?, que a algunas personas que se le dicen que son débiles en la fe, muchas veces se le acusan de legalistas. Por otro lado, a otras personas que dicen que son fuertes en la fe, muchas veces se lo acusa de legalistas. Pero esto es anacrónico, ¿no? No tiene nada que ver, ni no es lo que Pablo estaba mostrando, pero a veces se lo acusa de uno o de otro, ¿no? Pero no es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, el punto de Pablo, ¿qué quiere hacer Pablo? Quiere resolver estos conflictos que estaban pasando en la iglesia, entre estos hermanos. Y tiene que ver con los asuntos de conciencia, ¿no? Los hermanos no deben juzgarse ni menospreciarse, en cambio, lo que deben hacer mutuamente es aprender a vivir en cuanto a las diferencias y según cada opinión de cada hermano, ¿no?, que pueda desarrollar conforme a su conciencia en estos asuntos de conciencia. Y el principio, obviamente, que es para nosotros también, porque se aplica para cada iglesia en este tiempo, donde los creyentes deben aceptarse mutuamente y evitar juzgarse en asuntos de conciencia. Ahora, si realmente nosotros somos sinceros, ¿no?, por nuestra naturaleza caída, nosotros tendemos a tener una actitud de juicio en cuanto a estos asuntos. En vez de tener una actitud de aceptación hacia el pensar diferente de cada hermano en cuanto a opiniones personales. Y esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos, Pablo hace mucho énfasis en los hermanos en la débil en la fe, porque él también se llama a sí mismo que él es un creyente fuerte en la fe. Muchas veces cuando se habla de los hermanos débiles en la fe tiene que ver con el trasfondo de cada hermano, ¿no? Tiene que ver con el trasfondo, tiene que ver con la cultura, con la enseñanza que recibió esos hermanos, ¿no? Muchas veces es peligroso que, por ejemplo, o pastores o líderes sean aquellas personas que sean débiles en su fe, ¿no? Porque muchas veces arrastran a la iglesia, ¿no?, conforme a sus propias opiniones en cuanto a los asuntos que la Biblia realmente no prohíbe, pero no tampoco acepta. Entonces es muy peligroso que un pastor o un líder pueda arrastrar en estos asuntos. Porque muchas veces, por ejemplo, a lo largo de la historia, cuando salió la televisión, ¿qué decían muchos? Que la televisión, ¿qué era? Del diablo, ¿no? Muchos decían eso. Más adelante, cuando salió el Internet, ¿qué decían? El Internet era del diablo.
Hoy en día que salió, por ejemplo, la IA, ¿no? Muchos que dicen que la IA ¿de qué es? Del diablo, ¿no? Si bien obviamente que nosotros debemos ser sabios, ¿no? Y entender que el Señor dice que todas las cosas en sí no son malas, ¿no? Debemos también tener discernimiento en cuanto a todas esas cosas. Pero lo más importante es que hoy nosotros vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Eso no tiene que importar. No depende del trasfondo que vos tenés, la cultura, la enseñanza que te dieron. El Señor nos quiere mostrar qué dice la palabra de Dios en cuanto a estas cosas. Y eso es lo que tiene que informar o dirigir nuestra conciencia. Le voy a pedir y vamos a hacer la lectura de la palabra. Vayan a Romanos 14. Vamos a leer del 1 al 13. Estoy utilizando la NBLA. Dice así: acepten al que es débil en la fe, pero no para jugar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo, está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque escrito está: vivo, y os dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decían esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. En este pasaje nosotros vamos a responder esta pregunta: ¿por qué no debo juzgar ni menospreciar a mi hermano? Eso es lo que nosotros vamos a responder con este texto. Y ahora Pablo nos va a dar 3 razones que deben motivar a los creyentes a aceptarse mutuamente en lugar de juzgarse ni menospreciarse en cuanto a los asuntos de conciencia. Eso es lo que nos va a dar Pablo: 3 razones, 3 motivos a los cuales debes aceptar a tu hermano en vez de juzgarlo o menospreciarlo en cuanto a estos asuntos de conciencia. Por ejemplo, como digo, ¿qué puede ser un asunto de conciencia en este tiempo? Y bueno, por ejemplo, hay algunos que dicen que festejan la Navidad, ¿no? Y hay otros que dicen que no es bueno que vos festejes la Navidad. Yo me acuerdo que había una persona en Facebook que siempre cuando se estaba acercando a la Navidad pensaba, decir, no, la Navidad es del demonio, esto no es de Dios, ¿no? Y empezaba a juzgar a las personas. Si bien nosotros entendemos, algunos celebramos la Navidad porque entendemos que si bien Cristo no nació en ese tiempo, pero nosotros lo consideramos que es un buen tiempo para pasar con la familia y no poder celebrar el nacimiento de nuestro Señor, ¿no? Pero el punto es que acá, que a pesar de diferentes posturas que nosotros tenemos, que la Biblia no nos prohíbe, nosotros debemos aceptarnos y recibirlo. Ahora, para que nosotros podamos entender un poco nuestro pasaje, quiero que miremos un poco el contexto de lo que estaba pasando. ¿Cuál es la situación de la iglesia de Roma en ese tiempo? Y esto tiene que ver que es uno de los propósitos por cual Pablo, si vos estudiaste la epístola de Romanos, es uno de los propósitos por cual Pablo escribe la epístola de Romanos. Ahora, la iglesia de Roma estaba compuesta por 2 clases de creyentes, ¿no? Sabemos que por un lado estaban los judíos y por otro lado estaban los gentiles. Ahora, nosotros no sabemos el origen de esta iglesia, si bien algo conocemos. Pablo no fue el que inauguró la iglesia de Romanos. Si bien esto pasó, algunos estudiosos dicen que fue cuando en el discurso de Pedro, ¿no? Cuando vinieron muchas gentes al día de Pentecostés, dice que vinieron muchos hermanos de Roma, ¿no? Y ellos escucharon el Evangelio
y llegaron y fueron, posiblemente que fueron los que inauguraron la iglesia en Roma. Ahora, antes de que Pablo escriba esta epístola, el emperador Claudio lo que hizo fue que expulsó a todos los judíos de Roma. ¿Por qué? Porque dice que había unos disturbios. Por ejemplo, un escritor, historiador Seuteño dice que, ¿por qué hizo esto Claudio? Porque dice que había disturbios, ¿no?, entre algunos creyentes, y era por caso de un tal Christus, que la mayoría de los estudiosos dice que era por Cristo, ¿no?, que entendemos que era así, que estaba habiendo algunos disturbios. Es posible que había disturbios entre judíos o entre gentiles. Pero ahora, al morir Claudio, lo que pasó es que los judíos volvieron de vuelta a Roma. Ahora, cuando estos judíos creyentes volvieron a Roma, ¿qué pasó? Encontró que había una iglesia llena de gentiles, ¿no? La iglesia se había llenado de gentiles. Entonces, cuando vinieron estos judíos nuevamente a Roma, se juntaron con los gentiles. Entonces, empezaron a haber diferentes disputas por diferentes cosas, ¿no? Porque los judíos que estaban acostumbrados ¿a qué? A guardar las leyes alimenticias que están en el Antiguo Testamento, ¿no? Días de festivos, tradiciones religiosas. Ahora los gentiles no tenían este trasfondo, ¿no? Porque ellos no habían recibido la ley de Moisés como los judíos. En cuanto a ambos grupos fueron unidos en una misma iglesia, es donde surgieron estas tensiones. Algunos creyentes tenían libertad de comer cualquier cosa, cualquier alimento. Otros sentían la libertad de que podían comer todas las cosas y que nada era impuro. Y algunos continuaban observando los días, ¿no?, de reposo como el sábado. Pero la mayoría de los gentiles no tenían este trasfondo. Entendían que todos los días eran iguales para el Señor. Ahora, ninguna de estas cosas tenía que ver con la salvación, ¿no? Eran cosas, como dije en el principio, eran asuntos de conciencia. Los fuertes menospreciaban a los débiles y los débiles juzgaban a los fuertes. Es por eso que Pablo va a escribir Romanos 14. Ahora, ¿cuál es el punto de Pablo? Lo que Pablo está buscando acá es la unidad de la iglesia. Ese es el punto de Pablo. Pablo quiere buscar la unidad de la iglesia. Pablo quiere buscar con estas discusiones cómo el creyente debe relacionarse en cuanto a estas diferencias, en cuanto a estos asuntos, en cuanto a estas opiniones. En cuanto uno puede comer algo o otro deja de comer o se abstiene, o alguno guarda un día o alguno no guarda ese día. Gran parte de lo que Pablo viene exponiendo, si vos seguís el contexto inmediato, es para esto. Pablo tiene el propósito, ¿para qué? Porque uno de los propósitos de Pablo era extender el Evangelio, ir a Roma y después poder seguir predicando el Evangelio e ir hasta España. Pero Pablo no podía ir a un lugar donde una iglesia estaba dividida. Pablo primero necesitaba que esa iglesia pueda resolver sus diferencias y que esté unida para que él pueda tener una iglesia unida para poder seguirlo ayudando en la expansión del Evangelio. Pablo no está introduciendo un tema aislado sobre la comida. Lo que Pablo está mostrando es cómo el Evangelio transforma la vida del creyente. Si vos comenzás a estudiar la epístola de Romanos, en capítulo 12 Pablo dice que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Pablo viene exponiendo del capítulo 1 al 14 la misericordia de Dios, ¿no? Y Pablo dice, conforme a lo que Dios hizo en tu vida, vos tenés que presentar tu cuerpo como sacrificio vivo. Lo que Pablo está diciendo en Romanos 12 y después 13, 14, 15, 16 es la vida de la iglesia. Pablo dice, si el Señor te salvó, como resultado vos tenés que entregar tu vida al servicio de la iglesia. Si realmente vos creíste en esas misericordias del Señor, si creíste en el Señor Jesucristo, si el Señor te transformó, como lógico, como resultado, vos tenés que entregar tu vida al servicio del Señor. Y eso se va a manifestar en el amor, ¿no?, a los hermanos, en la humildad, en el amor a los enemigos, en someterte, a las autoridades, al gobierno. Y Pablo resume todo y dice que, y el amor al prójimo. Si vos realmente amás a tu prójimo, vos cumpliste la ley. Se resume todo en eso. Ahora, teniendo todo este contexto, quiero que miremos la primera razón que debe motivar a los creyentes en aceptarse mutuamente en lugar de juzgarse. Y esa primera razón que Pablo nos da es porque Dios
ha aceptado a cada creyente. Esa es la primera razón. ¿Por qué vos no debés juzgar a tus hermanos o menospreciarlo en cuanto a estos asuntos? Porque Dios ha aceptado a ese creyente. Y eso lo vamos a ver en versículos 1 al 14, dice así: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. Pablo comienza diciendo: acepten al débil en la fe. Lo que Pablo comienza es dirigirse a aquellas personas que son fuertes en la fe. ¿Y por qué Pablo lo está haciendo? Bueno, la razón es porque ellos están más equipados para poder entender y ser más comprensivos, ¿no? Son creyentes un poco más comprensivos porque tienen libertad de conciencia y entienden, son fuertes, y Pablo más adelante dice que nosotros los fuertes debemos sobrellevar las cargas de los débiles. Fíjese que dice Pablo: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Ahora esta palabra acepten es un mandato. Lo que Pablo está acá dando es un mandato, es un imperativo. Es lo que nosotros debemos hacer. Se traduce también recibir, dar la bienvenida. El sentido es que vos recibas a ese hermano, que lo aceptes, que lo recibas en gracia, que lo recibas en misericordia. Ahora, ¿quién es una persona débil en la fe? Una persona débil en la fe no es una persona que está continuamente luchando con el pecado. Tampoco no es la persona que dice Santiago de doble ánimo, sino que una persona débil en la fe es una persona que todavía no ha desarrollado una conciencia libre. No ha entendido en profundidad la libertad que tiene en Cristo. El débil tiene una conciencia restringida, el fuerte tiene una conciencia más amplia, pero ninguno debe ser menospreciado, dice. Una persona débil en la fe es alguien a quien la comunidad debe aceptar sin juzgar sus convicciones personales. Nosotros, aquellos hermanos que son débiles en la fe, nosotros no debemos, dice Pablo, de estar discutiendo en aquellas cosas que esa persona piensa que está bien o que está mal, sino lo que debemos hacer es recibirlo. Ahora, si nosotros pensamos bien, en algunos casos somos débiles en la fe y en algunos otros casos también somos fuertes en la fe. Por eso digo, depende del trasfondo que vos tengas, ¿no? De la cultura, de la enseñanza que vos tenés y de la comprensión que vos tenés también en el Evangelio. Lo importante es que vos puedas ser la Escritura que pueda informarte en tu conciencia. Pablo dice: pero no para juzgar sus opiniones, otro mandato imperativo. Otra traducción dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Otra vez Pablo está diciendo: no discutan con los hermanos débiles en la fe en cuanto a aquella cosa uno piensa que está bien o está mal. Ahora, dentro de cada grupo, en los débiles en la fe, estaban los creyentes judíos y creyentes gentiles. No quiere decir que los creyentes que eran débiles en la fe eran judíos, porque también había gentiles. Así como también judíos habían que eran fuertes en la fe y también habían judíos que eran débiles. Pablo se consideraba un creyente fuerte en la fe, y eso lo vemos en Romanos 15:1, dice así: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué está diciendo Pablo? Aquella persona que tiene libertad en la fe, esa libertad que tiene no tiene que ser para agradarse a sí mismo, sino para la edificación del hermano. Ese es el punto. La libertad que nosotros tenemos no es para que nosotros hagamos lo que nosotros queremos, sino el propósito es que vos tengas esa libertad que gobierne es por el amor al hermano. Ahora Pablo en versículo 2 nos da un ejemplo, fíjense, dice: uno tiene fe en que puede comer de todo, pero que es débil solo come legumbres. Y esto tiene que ver con el contexto histórico, ¿no? Porque en ese tiempo muchas veces la carne que vos ibas a comprar, muchas veces esa carne era sacrificada a los ídolos. Entonces los judíos entendían esto, que ellos no podían comer esa carne, ¿no? Es algo que le hacía mal a su conciencia, entendían que no les permitía comer, pero habían otros que habían desarrollado y decían que, bueno, eso lo puede ver en 1 Corintios, ¿no? Que aunque sea sacrificado a los ídolos, ningún ídolo no es nada, ¿no? Entonces tenía libertad de comer. Pero en ese contexto muchos
solamente comían legumbres, ¿no? Se abstenían de comer carne. Ahora nosotros, ¿en cuántos asuntos de conciencia podemos tener en la iglesia? Ahí son muchos. Me acuerdo que en algunas iglesias se puede decir que a veces las mujeres no pueden usar pantalón, ¿no? En otros casos hay iglesias que se dividieron porque algunos hombres no llevaban corbata. ¿Y cuál es el punto de las cosas que son en asuntos de conciencia? Que hay algunas iglesias toman lo que es algo que no es esencial y lo ponen como una doctrina que es fundamental, principal, que no tiene que ser así, porque es una doctrina o una enseñanza, un principio que es secundario, no es primario. Y muchas veces por estos asuntos, nosotros a veces pensamos y reflexionamos, qué tonto que una iglesia se pueda dividir en cuanto a estas cosas, ¿no? En cuanto a que una persona o los hombres no usen corbata o cómo la forma está vestida una persona, ¿no? Pero nosotros a veces pensamos y pasa, porque toman un asunto de conciencia y la ponen en lugar de una doctrina esencial. O algunos, por ejemplo, guardan el sábado y hay otros que no guardan el sábado, ¿no? Nosotros adoramos al Señor el domingo, pero no hay ningún problema. Ahora el problema está que vos digas que si vos no guardás el sábado, vos estás condenado. Ahí está el punto. Si querés guardar el sábado, podés guardar el sábado. Podés guardar cualquier día. Nosotros sabemos que todos los días son para el Señor, ¿no? Y entendemos a la luz de las Escrituras que el domingo es el día que resucitó el Señor y por eso nosotros adoramos al Señor. Pero no condenamos a otros y le decimos que si no adoran el domingo van a ser condenados. El problema está ahí. El no entender lo esencial a lo no esencial. Fíjense lo que dice el texto, versículo 3. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. Y acá está el punto de nuestra primera idea, ¿no? Porque Dios lo ha aceptado. La palabra no desprecia es un mandato negativo. Es un término fuerte que alude a la idea de mirar a alguien como si fuera de valor o despreciarlo. Pablo está diciendo, el fuerte en la fe no debe menospreciar. Muchas veces la persona que se considera libre, no en conciencia, menosprecia en aquella persona que quizás es débil en la fe. Pablo dice, no debes menospreciar a ese hermano, sino lo debes aceptar. Tanto judíos y gentiles se trataban con menosprecio, ¿no? Y eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, vino a derribar todas esas barreras que existían entre el judío y entre los gentiles, que debían aceptarse los unos a los otros. La razón, Pablo dice, porque Dios lo ha aceptado. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. Y ese es el punto de Pablo. ¿Por qué nosotros no debemos juzgar a los hermanos o condenarlos en cuanto a estos asuntos? Porque Dios ha aceptado a este hermano, Dios lo ha recibido en Cristo. Dios recibió a ese hermano, Dios lo ha aceptado. Si Dios recibió a ese hermano, ningún creyente tiene el derecho de rechazar o juzgar o menospreciar a ese hermano. ¿Por qué? Porque el Señor recibió a ese hermano. Tanto el Señor hizo al débil en la fe, tanto como al fuerte en la fe. Los dos le pertenecen al Señor. Si el Señor ha aceptado a ese hermano, ¿cuánto más nosotros nos debemos aceptar a nuestros hermanos? Pablo hace una pregunta retórica en versículo 4, fíjense de lo que dice. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Pablo recuerda que el creyente pertenece a Cristo y no se pertenece a sí mismo. También Pablo dice que el Señor sustenta a cada creyente. Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarnos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:5. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. El fuerte en la fe no debe jactarse de que está firme porque es el Señor que lo sustenta tanto al uno
al uno como al otro, ¿no? Es el Señor nos ha aceptado en Cristo Jesús. El Señor nos aceptó a nosotros cuando éramos débiles, cuando éramos pecaminosos, cuando nosotros no pensábamos como pensaba Dios. Y a pesar que nosotros pensamos de una forma diferente, caída, el Señor nos aceptó. Nos extendió de gracia, nos extendió de misericordia. Del mismo modo nosotros debemos manifestar el Evangelio en no juzgar y menospreciar a otro hermano. Los creyentes deben aceptarse mutuamente y evitar juzgarse en asuntos de conciencia. El fuerte en la fe debe aceptar al débil en la fe, tanto como el uno y el otro deben aceptarse, ni juzgarse ni menospreciarse en asuntos de conciencia. Y la razón fundamental, Pablo nos dice, porque Dios ha aceptado al hermano, a los dos. Ahora el punto de nosotros, ¿qué nos lleva a la Escritura? Es que nosotros debemos eliminar esa actitud de juzgar al hermano. Debemos cambiar esa actitud de juzgar o menospreciar en estos asuntos por una actitud de gracia, de aceptación y de misericordia por el hermano. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere que nosotros nos debemos conducir. Romanos 15:7 dice así: por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Ese es el fundamento teológico. Cristo nos aceptó cuando éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos. Esta acepción mutua, refleja la naturaleza de la gracia de Cristo en nuestras vidas. Ahora debes preguntarte, a forma de aplicación, ¿en qué áreas nosotros estamos juzgando o menospreciando al hermano en cuanto a su forma de pensar? Y acá podemos encontrar un montón de cosas, ¿no? En cuanto a la política, en cuanto a la forma de vivir, en las cosas que hace cada hermano en su familia. ¿En qué cosas nosotros estamos juzgando a los hermanos? Ahora es interesante, ¿no? Porque lo que el Señor nos está mandando acá es cuando nosotros aceptamos en esas cosas, en esos asuntos de conciencia, nosotros estamos glorificando al Señor. Y a veces cuando nosotros pensamos en la diferente opinión que tiene el hermano, si tiene otro asunto de conciencia, ¿qué hacemos lo contrario? Peleamos contra ese hermano porque nosotros tenemos una convicción en cuanto a eso que nosotros pensamos que dice la palabra de Dios. Ahora si yo hoy en día pondría a hablar en asunto de conciencia, quizás muchos que están acá no estarían de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque son asuntos de conciencia, son convicciones personales que tiene cada uno de nosotros. En cuanto a nuestra vestimenta, en cuanto, por ejemplo, ir al cine, en cuanto a un montón de cosas que nosotros podemos tener, ¿no? Y que quizás vos no estás de acuerdo conmigo. Nosotros me acuerdo que un tiempo en iglesia tuvimos si podías tomar mate o no podías tomar mate en cuanto teníamos el culto. Algunas personas estaban de acuerdo, a otras personas no estaban de acuerdo. Ahora, ¿la Escritura dice algo de eso? No, no lo dice. ¿Qué realmente nos dice? Bueno, lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a esas cosas, nos debemos aceptar y no debemos juzgar, ¿no?, al hermano. ¿Por qué? Porque es un asunto de conciencia en cuanto a la Escritura no nos dice. Y quizá algunos podrían decir, bueno, no estoy de acuerdo con eso, pero acepto y abrazo al hermano, pero vos tenés que estar firme en tu conciencia de esa convicción, ¿no? Pero el punto es que nosotros debemos aceptar al hermano y eso es lo que glorifica al Señor, eso es lo que le da gloria. Ahora, en segundo lugar, Pablo nos va a mostrar las diferencias que todavía existían en estos hermanos y en cuanto a guardar días. Primero Pablo nos está mostrando el ejemplo de la comida, ahora Pablo nos va a mostrar en cuanto a los días que algunos guardaban. Algunos guardaban ceremonias, fiestas religiosas o, como dije, día de reposo. O festividades romanas, porque en ese tiempo también los romanos, los gentiles, tenían festividades. Después de recordar, Pablo, que Dios ha aceptado a cada creyente, Pablo dirige nuestra atención a la verdadera motivación que existe en cada creyente. Cuando nosotros tenemos una convicción fuerte y nosotros realmente estamos firmes en eso, ¿por qué nosotros realmente estamos con esa convicción fuerte? Porque el propósito es que vos, cuando tenés una convicción, ¿vos qué querés hacer? Querés agradar al Señor, ¿no? Con esa convicción. Lo que vos haces
en tu motivación es querer agradar al Señor. Por eso es algo tan fuerte, una convicción en cada hermano. Por eso la segunda razón que debe motivar a los creyentes en aceptarse mutuamente en vez de juzgarse es porque Cristo es el Señor de ambos hermanos y que cada creyente vive para honrar al Señor. Ese es el punto. Esa es la segunda razón por cual no debemos juzgarnos ni menospreciarnos, porque Cristo es el Señor de ambos hermanos y cada creyente vive para el Señor. Fíjense lo que Pablo dice y lo vamos a ver en versículo del 5 al 9. Pablo dice, uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Ahora Pablo acá nos obliga a que todos adopten exactamente la misma práctica. Acá el punto clave que nosotros podamos entender es que cada uno esté plenamente convencido según su propio sentir. Ese es el punto. Algunos juzgan que un día es superior a otro, otros juzgan iguales todos los días, y Pablo dice, pero cada uno debe estar plenamente convencido en su propio sentir. Ese es el punto. Romanos 14, más adelante, 22 y 23, Pablo dice así, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque el que duda, si come se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Si vos tenés una convicción de algo, tenedla hasta el fin, ¿no? Ahora cuando vos dudás, Pablo está diciendo pecás. Porque todo lo que no proviene de la fe es pecado, ¿no? Entonces, cada uno debe tener una convicción delante del Señor en guardar estas cosas. Versículo 6. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. La idea principal es que ambos pertenecen al Señor, ¿no? Tanto el débil como fuerte en la fe pertenecen al Señor. Porque fíjense lo que Pablo nos quiere mostrar, las motivaciones por cuál cada uno hace esas cosas. O si guarda un día, o no lo guarda, o come, o no deja de comer. ¿Por qué lo hace cada creyente? Porque ese creyente quiere agradar al Señor. Ese es el punto. Cada uno quiere agradar al Señor. Por algo se abstiene de comer o deja de comer. Porque la intención de cada hermano en cuanto a esas convicciones es querer agradar al Señor. Y la razón teológica lo vemos en versículos de 7 al 9, dice así. Fíjense. Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 9, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Qué nos está mostrando acá Pablo? La autoridad de Cristo y el señorío de Cristo en nuestras vidas. Todos los creyentes le pertenecen al Señor. Cada creyente, en cuanto a sus convicciones, es para agradar al Señor. Y el Señor dice que es Señor tanto de los vivos como de los muertos. Porque para esto Cristo murió, para ser Señor de todos, ¿no? Que todos estén sometidos al señorío de Cristo. ¿Por qué nosotros no debemos juzgar a los hermanos en cuanto a estos asuntos? Porque le pertenecen al Señor. El Señor los compró con su sangre. Le pertenecen a Él. Él es el Señor. Y muchas veces cuando nosotros juzgamos en estos asuntos, lo que estamos haciendo nos estamos poniendo en el lugar del Señor. Juzgamos a los hermanos. Y es el lugar que solamente le pertenece al Señor. Porque Él los compró. Él compró a cada hermano, tanto al débil como al fuerte en la fe. Y las cosas que hace el hermano, lo hace porque quiere agradar al Señor. Por eso es la razón por cual nosotros no debemos juzgar nuevamente y condenar a estos hermanos. Un esclavo en el primer siglo no decidía en cuanto a sus tareas personales, ¿no? Sino su vida estaba determinada por su amo. Y de manera infinitamente superior, los creyentes pertenecen a Cristo. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer no es qué me gusta, sino la pregunta es ¿qué agrada al Señor? Porque si nosotros vivimos o morimos,
vivimos para el Señor. Nuestras vidas le pertenecen al Señor. Cada creyente vive para el Señor y Cristo es el Señor de ambos hermanos. De vuelta, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora la pregunta que surge, si Cristo es el Señor de ambos hermanos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar o menospreciar al hermano? ¿Quiénes somos nosotros? Otra pregunta, si Cristo es tu Señor, ¿cómo eso afecta en tus decisiones, no? Si el Señor es tu Señor, si Él te compró, ¿cómo afecta esto en tu vida, en tus decisiones? ¿En qué vas a hacer cada día en tu vida? ¿En qué decisión tomás para agradar al Señor? Esto tiene que ver también con reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo afecta esta verdad en tu servicio al Señor? ¿No? ¿Acaso muchas veces el pastor tiene que continuamente estar diciéndote que sirvas? No, porque Cristo es nuestro Señor. Pablo dice en el momento que nosotros creemos, nosotros tenemos que entregar nuestra vida al servicio. No solo basta que con nosotros vengamos solamente los domingos a la iglesia, que escuchemos la palabra de Dios, sino que entreguemos toda nuestra vida al señorío de Cristo, que sirvamos al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es Señor tanto de los vivos, de los muertos, y nuestras vidas le pertenecen al Señor. Reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, en cuanto al servicio. Nadie nos tiene que decir que tenemos que servir, porque es algo que realmente el Señor demanda de cada uno de nosotros. La iglesia debe fluir en cuanto al servicio, porque eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Donde vos ves una necesidad en la iglesia, vos debes suplir esa necesidad. No es necesario que continuamente estemos realmente diciendo a las personas que sirvan, porque eso es algo que tiene que nacer de una vida que realmente entiende el señorío de nuestra vida. En el primer siglo, como dije, el esclavo no tenía autoridad de su propia vida, sino hacía todo lo que le decía su Señor. Y eso se aplica obviamente para nosotros. Cristo nos compró con su sangre y le pertenecemos a Él. Y esto también tiene que ver en cuanto de no juzgar al hermano, en vez de estar viendo aquello que está haciendo el hermano, criticando, ver qué estamos haciendo nosotros primeramente, ¿no? No juzgar lo que hace el hermano o la forma que lo hace para el Señor, sino qué estamos haciendo nosotros para el Señor. Continuando, si Dios ha aceptado al hermano y si el hermano vive para el Señor, Pablo nos presenta una tercera razón que deberíamos hacer abandonar nuestra actitud de juicio. Tercera razón que debe motivar a los creyentes a aceptarse mutuamente en lugar de juzgarse es porque cada creyente comparecerá ante el tribunal de Dios. Esa es la tercera razón y lo vamos a ver en los últimos versículos del día 13. Cada creyente compadecerá ante el tribunal de Dios. Es por eso que no debemos juzgarnos ni menospreciarnos. Fíjense lo que dice Pablo, versículo 10. Porque tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Porque Cristo está, vive y dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Fíjense lo que dice Pablo en versículo 10 en esta pregunta retórica. ¿Por qué tú juzgas a tu hermano o también tú desprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. También tenemos, esto es una conexión también con 2 Corintios 5 al 10 que dice así. Porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ahora, cuando Pablo habla acá del tribunal de Cristo, no quiere decir que va a ser algo para condenación, sino que nosotros sabemos que la salvación no se pierde, ¿no? En este tribunal de Cristo es cuánto nosotros vamos a tener que compadecer delante del Señor por aquellas cosas que hicimos bien, por aquellas cosas que hicimos mal, que va a ser para recompensa.
Pero también va a venir a juicio todas aquellas cosas que nosotros hablamos de nuestra boca, ¿no? Hacia otro hermano. Ahora déjame decir esto, si estás acá en este momento, ¿no? O quizás estás escuchando esta grabación y no conoces al Señor. Si bien la Escritura dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero si vos estás acá o estás escuchando y no creíste en Cristo como Señor y Salvador de tu vida, la Escritura dice que cada uno será condenado por sus pecados. Porque la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Pero también el Señor, ¿qué hizo? En su gracia y en su misericordia, envió al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no tengas que ser condenado. La Escritura dice que si vos crees que Cristo resucitó, que murió y resucitó entre los muertos, y vos crees que el Señor hizo eso en tu vida, dice que serás salvo. La Escritura te manda que vos creas en el Evangelio, que te arrepientas, que pongas tu fe en el Señor Jesucristo, para que no tengas que ser condenado, para, como dice en Romanos 8, pases de muerte a vida y que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Continuando, Pablo dice, fíjense que da una cita a Isaías, dice en Romanos 11, dice, porque está escrito, vivo y dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Observen que no dice que uno dará cuenta por su hermano, ¿no? Dice que cada uno dará cuenta de sí mismo. Ahora, ¿qué implicación tiene esta verdad en tu vida? ¿Qué implicación tiene esta verdad en nosotros? Saber esto no nos tendría que realmente llenar de temor a nosotros. Saber que vamos a dar cuenta delante del Señor. Y acá, conforme a lo que nosotros venimos viendo en nuestro contexto, ¿no deberíamos tener cuidado a la hora de hablar? ¿No? Tendríamos que tener cuidado a la hora de hablar de otro hermano. Porque el Señor dijo que cada uno dará cuenta por sus palabras también. Mateo 12, 36 al 37. Pero yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Creo que pasamos demasiado tiempo evaluando la vida de otros. Pero el día del juicio nosotros no vamos a responder por las otras personas, sino vamos a responder por nosotros mismos, ¿no? La pregunta no será ¿qué hizo mi hermano? La pregunta será ¿qué hiciste vos con tu vida? El Señor te va a llamar a cuentas. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hiciste para el Señor? ¿Qué hablaste? ¿Juzgaste a tu hermano? ¿Lo condenaste? Pablo en versículo 13 concluye, por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Y yo digo, no le hagamos más difícil a la vida del hermano, ¿no? No tenemos que hacerles más difícil a la vida del hermano. En cuanto a todo, cada uno de nosotros luchamos con el pecado, ¿no? Cada uno lidia con eso y avanzamos. No debemos ponerle un obstáculo al hermano y hacerlo tropezar. Porque el propósito de nosotros como iglesia, ¿qué es? ¿Es juzgar o menospreciar? No. El propósito de nosotros en cuanto a la vida de la iglesia es edificar la iglesia. Si nosotros estamos juzgando o menospreciando en cuanto a estos asuntos a los hermanos, ¿qué estamos haciendo? Pablo dice, no destruyas la obra del Señor por la comida o por la bebida, ¿no? Que el reino de los cielos no consiste en comida y bebida, sino en justicia, en paz, en el Espíritu Santo, ¿no? Que no destruyamos la obra del Señor en cuanto a juzgar a otro hermano. No basta con dejar de juzgar, debemos procurar no ser piedra de tropiezo al hermano. Ahora, la madurez cristiana no consiste en exigir nuestros derechos, sino la madurez cristiana consiste en usar nuestra libertad, como dije, para edificar al hermano. Nuestra libertad está gobernada por el amor al hermano. Aquellos hermanos que se consideran fuertes en la fe, esa libertad que tienen tiene que ser no para agradarse a sí mismo, dice Pablo, sino para edificar al hermano. Muchas veces cuando sigo algunas redes sociales, algunos youtubers, muchos muestran la libertad que ellos pueden tener.
pero muchas veces en esa libertad que ellos tienen, ¿qué hacen? Están haciendo caer a otros hermanos. No consideran la debilidad que puede tener el otro hermano. Están buscando sus propios beneficios, su propio deleite y la libertad que está bien que pueden tener. Pero esa libertad la tienen que tener para el Señor. Porque el propósito no es agradarse a uno mismo, sino buscar agradar al hermano. Buscar la edificación del hermano. Eso es lo que quiere el Señor en cuanto a nuestra libertad. Entonces, para ir finalizando, vimos 3 razones que deben motivar a aceptar a tu hermano para no juzgarlo ni menospreciarlo en cuanto a asuntos de conciencia. En primer lugar, vimos que debemos aceptar a cada creyente porque Dios lo ha aceptado. En segundo lugar, vimos que Cristo es Señor de ese hermano, de los 2 hermanos, y que cada hermano, en cuanto a sus convicciones, vive para agradar al Señor. En tercer lugar, cada creyente compadecerá ante el tribunal de Dios. Eso nos tiene que llevar a nosotros también es una advertencia. Que cada palabra que nosotros digamos en cuanto a nuestras opiniones, en cuanto no estemos de acuerdo a lo que dice el hermano, vamos a tener que dar cuenta ante el Señor. Entonces debemos cuidar nuestras palabras a la hora de hablar con otros hermanos. Debemos ser sabios, cuidarnos. Si nosotros entendemos esto en nuestras vidas, vamos a ser de mucha bendición para muchos hermanos. El Señor nos va a abrir muchas puertas porque es lo que agrada al Señor. Por tanto, si Dios ha recibido al hermano, y si mi hermano pertenece a Cristo, y si mi hermano va a dar cuenta por sus cosas, ¿quién soy yo para menospreciarlo o juzgarlo? ¿No? Ahora, la iglesia es importante que tenga convicciones fuertes, y eso está bien, que cada uno de nosotros tenga convicciones fuertes en cuanto a estas opiniones. Vos las tenés que tener, porque en el momento que vos dudás, Pablo que dice, pecás, debes estar fuerte en lo que vos crees. Pero esas convicciones que vos tenés, si tu hermano no tiene esa misma convicción en estos asuntos, no debes juzgarlo, no debes menospreciarlo, sino debes recibirlo y aceptarlo. La iglesia necesita convicciones fuertes, sí, pero también necesita humildad en cuanto a estas cosas. Necesita verdad, debemos estar unidos por la verdad, pero también necesita amor la iglesia. También necesita discernimiento, porque también la Escritura dice que debemos juzgar con justo juicio, ¿no? Pero acá lo que Pablo nos está hablando en cuanto a estos asuntos, no debemos juzgarnos. Si bien, como dice que también debemos juzgar en cuanto a si un hermano está viviendo en pecado, bueno, debemos exhortarlo y reprenderlo en cuanto a la forma que está viviendo. Primeramente, fijándonos en nuestras vidas y después poder restaurar al otro hermano. Pero en cuanto a lo que Pablo nos está hablando acá, no debemos juzgarnos ni menospreciarnos. Debemos recibir al hermano con gracia y misericordia porque esa es la forma que el Señor nos recibió a nosotros. Ahora el punto de Pablo, ¿cuál es? ¿Y cuál es el punto para nosotros? Vos y yo en cuanto a estas convicciones debemos ser responsables. Debemos estar buscando la unidad de la iglesia. Ese es el punto. Cristo compró con su sangre la iglesia, la unidad de la iglesia, pero es nuestra responsabilidad tuya y mía guardarnos en cuanto a todas estas cosas, que esto nos lleve a dividirnos, o en cuanto a otros hermanos. Porque sabemos que la iglesia de Cristo es universal, ¿no? Hay otras iglesias que el Señor le dio cosas que quizás nosotros no tenemos, pero ellos son parte también del cuerpo. Entonces tenemos que saber discernir en cuanto a otras iglesias. Si alguien está haciendo mal, bueno, ellos darán cuenta delante del Señor, pero no es nuestro problema tener que juzgarlos en cuanto a cosas que la Escritura son asunto de conciencia. La unidad para preservar en cuanto es aceptarnos y no juzgarnos, dice la Escritura. Porque esto es que realmente lo que edifica al Señor, ¿no? Eso es lo que edifica al Señor, en aceptarnos en cuanto a estos asuntos, porque eso es lo que agrada al Señor. Y creo que lo más importante de esto y el punto que también lleva Pablo, que nosotros podamos entender, en que en estos asuntos nosotros debemos manifestar la gracia de Cristo. Debemos manifestar la gracia y la misericordia del Señor, porque eso es como el Señor nos aceptó a nosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando nuestra forma de pensar es diferente al Señor, el Señor nos aceptó, ¿no? Y ese amor y esa misericordia llevó a que nosotros cambie nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque el Señor nos aceptó y nos recibió de su gracia y su misericordia. Entonces, hermanos, como vimos, si algo te puede llevar hoy en día en cuanto a aquellas enseñanzas
o trasfondo que vos tuviste en cuanto a asuntos de conciencias, lo que sea que guíe tu conciencia no sea lo que vos aprendiste, si bien obviamente podés aprender de forma bien, pero lo que tiene que dirigir es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a estos asuntos, no en cuanto a nosotros, nuestras tradiciones, o en cuanto a aquellos trasfondos que cada uno puede llegar a tener, sino lo que realmente dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la epístola de Romanos. Señor, tú realmente nos dices que en cuanto a estos asuntos, Señor, debemos aceptarnos, no juzgarnos, no menospreciarnos, sino realmente, Señor, recibir al hermano porque tú nos recibiste en Cristo Jesús, porque también tú eres nuestro Señor y debemos dar cuenta ante ti, Señor. Por favor, te pedimos que tú nos des la gracia, la misericordia, el entendimiento. Durante la semana podamos estar reflexionando en esto, Señor, y sobre todo te pedimos para la unidad de la Iglesia, con el propósito de glorificarte en todo lo que nosotros hacemos. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.